Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Abril Celina Gamboa Esteves, la docente de Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social en esta modalidad a distancia. Con esta grabación vamos a iniciar un poco los contenidos de la unidad 3, que habla de las teorías y estrategias del paradigma crítico. Por ello, el primer tema es hablar de estos antecedentes, considerando los aportes de Paulo Freire y, por supuesto, de la educación popular. Es muy importante señalar que Paulo Freire tiene un origen en América Latina, específicamente en Brasil, y su postulado clave, de acuerdo a lo que a nosotros nos interesa en este curso, es el tema de la educación liberadora. Es decir, hablar justamente de cambiar el paradigma sobre la educación, modificando la importancia de la comunicación, pasar de una comunicación vertical a una comunicación horizontal y, por supuesto, a una comunicación participativa. Básicamente, la educación liberadora se compara con lo que Paulo Freire llamó educación bancaria, en donde se consideraba que el educando carecía de información y que ésta solo podía ser proporcionada por un docente. En la educación liberadora, por el contrario, lo que se busca es promover el diálogo entre el docente y el discente, porque el estudiante aquí pasa a tener el reconocimiento de su capacidad justamente de aprendizaje, pero también de enseñanza. Más que leer la palabra, dice Freire, intentamos promover la comprensión del mundo inmediato, del entorno que nos rodea y por ello esto va a fortalecer el pensamiento crítico. La pedagogía de Freire en la educación alfabetizadora implica no solamente leer la palabra, es decir, hay que leer al mundo. En este sentido, el desarrollo del conocimiento crítico es un proceso conocido justamente como concientización. Esto teniendo en cuenta el origen de la palabra en portugués. La formación de un conocimiento crítico entonces le va a permitir a las personas cuestionar la naturaleza de la situación histórica y social para poder leer el mundo. Esto con el propósito de actuar como sujetos en la creación de una sociedad democrática. En ese sentido, para la educación, Freire comporta un intercambio dialogal entre profesores y estudiantes, considerando que ambos aprendemos a través del cuestionamiento, la reflexión y la participación cuando buscamos significados. Ahí está la cita del autor en el cual me estoy basando. Yo te sugiero una pequeña dinámica que posiblemente nos ayude a entender estos preceptos de la educación liberadora. En ese sentido, observa en pantalla que te muestro una tabla que está dividida en 4 columnas. La tabla dice aspectos educativos adecuados, aspectos educativos poco adecuados, aspectos educativos nada adecuados y propuesta. Eso es para que tú puedas responder una pregunta. ¿Qué aspectos de tu educación puedes considerar como adecuados, poco adecuados, nada adecuados? ¿Y qué propuesta, al menos una, puedes hacer para mejorar tu proceso educativo? Si tú llenas la tabla para integrar la información, vas a tener una capacidad por lo menos de reconocer los elementos que te permitan reflexionar justamente sobre las características de tu educación hasta el momento y lo que tú mismo sugieres como propuesta para que ésta pueda mejorar. En ese sentido, podemos considerar también esta cita de Clemencia Rodríguez, que es traída a cuento por Sánchez Jaimes. Dice Rodríguez que ella considera que las instituciones educativas tienen 4 características que hacen de la escuela un espacio excepcional para poder construir una cultura democrática. Es decir, la escuela es el primer espacio de actuación pública del ser humano fuera del entorno familiar. Eso también quiere decir que la escuela va a cumplir un amplio espectro de incidencia porque pasamos mucho tiempo en este tipo de espacios. Tenemos nexos también con otras instituciones exteriores a la escuela y procura en el individuo las relaciones con una normatividad institucionalizada en la que vamos a aprender sobre nuestros derechos, pero también sobre nuestros deberes u obligaciones. Si tenemos en cuenta este concepto respecto de educación y este concepto de democracia que plantea Dewey, podemos entender entonces el aspecto de la educación democratizadora. Aquí es muy importante señalar que Dewey puntualiza que la democracia es sobre todo un modo de vida. No es nada más ir y ejercer el voto y participar. Significa que compartimos perspectivas, que compartimos necesidades y que debemos de alguna u otra manera en grupo buscar la forma de satisfacer.
hacerlas. En ese sentido, la democracia no se va a circunscribir a un sistema de gobierno, nada más, sino a la forma en que interactuamos como personas. En ese sentido, las instituciones educativas van a jugar un rol fundamental en la educación, en la edificación de las sociedades democráticas. ¿Por qué? Porque guardamos experiencias de nuestras escuelas, de nuestro aprendizaje y la forma en que aprendemos nos va a ayudar o debería ayudarnos a relacionarnos con nuestro entorno social de una manera mucho más equilibrada, igualitaria, democrática y justa. Si lo vemos en este sentido, la educación democratizadora es uno de los lemas más importantes de la Organización de las Naciones Unidas. Justamente en el año 2000 se hizo la declaración del esfuerzo que deben hacer todas las naciones para promover la democracia y en la cumbre del año 2005, democracia, Estado de Derecho y derechos humanos se consideraron como valores y principios fundamentales de la sociedad, aspectos que dieron forma a los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2015 y de los cuales yo te sugiero buscar en la red información.